Recomiendo y en esta oportunidad, vía Zoom, estamos en comunicación con el presidente que tiene a Comasoa Argentina, con Gastón Vigo Gasparotti. ¿Cómo anda Gastón? Un gusto charlar y reencontrarnos por lo menos virtualmente y hablar un poquito para la gente de Santa Fe sobre lo que haces vos, ¿no? Hola Maxi, ¿cómo andás? Muy bien, muy contento. Finalmente nos volvimos a reencontrar. Exactamente. Está bueno para ir retomar y para aquellos que no saben, que conozcan, qué es Acamasoa, qué es lo que haces vos acá en Argentina, qué es lo que hiciste hace un par de semanas atrás cuando estuviste en Sudáfrica, para que sepan ese trabajo que uno hace humanitario, desinteresadamente, y además contarle a la gente que, a ver, que no sos una persona que hace esto porque no tenés otro recurso, a ver, sos una persona que estudió, que tiene muchísimos estudios encima, que podría trabajar en cualquier empresa del país, pero que le dedican mucho, o digo, o gran parte de su vida, además de la familia, como es tu hija, a esto de que es el trabajo humanitario, si se puede llamar de buen global de alguna manera, ¿no? Sí. A ver, Acamasoy es una organización humanitaria que la crea un sacerdote argentino, se llama Pedro Peca, que se fue hace 56 años a Madagascar, que se fue con una idea lógica en ese momento. Dijo, Argentina tiene 3% de pobreza para el año 68. Si soy sacerdote, si soy misionero, debo ir a un lugar más hostil a trabajar. Y trabajando justamente en basurales allá, vio millares de niños peleando con animales por comida y dijo, esto no es humano, si sigo hablando soy un sinvergüenza. Y se acordó que su padre era albanil, que su padre le había enseñado todo a una muy temprana edad y que podía empezar a trabajar con la gente. Esa idea primaria, te diría hasta ingenua, terminó armando una ciudad de 60.000 personas distribuida en 22 barrios, en donde se trabaja desde el inicio hasta el final de la vida. Esa ciudad se llama Camasoa, que significa en lengua malgache los buenos amigos. Yo venía trabajando hace muchos años, desde que tengo 25 años ya full time, con la temática de la desnutrición infantil, viendo cómo resolver esta patología tan brutal, pero hasta los 5 años. Y a los 30 me dije, bueno, está bien, si logramos darle un alta a un chico que estaba desnutrido y ahora ya no tendrá problemas bioquímicos, eléctricos, anatómicos, funcionales, psiquiátricos, psicológicos, es una cosa muy loable, pero ¿a qué escuela va a ir? Ir a un colegio como el que yo fui, que me preparó para la sociedad del conocimiento en la que estoy inmerso. Trabajarán como mis padres, que pueden insertarse, tenga o no tengan laburo, en algún momento lo van a conseguir porque tienen las herramientas para poder acceder. ¿Cómo viven? ¿Viven humanamente o viven como en la edad de piedra? Y con esas tres preguntas dije, bueno, lo que hago a la mañana se cae a la noche, esto no camina, y empecé a investigar sobre la obra del Padre Opeca. Me parecía que complementaba todo lo que yo venía haciendo de una forma magnífica, pero era un servicio total, era entregar la vida, no era solamente trabajar para una etapa, para una patología, para una situación en particular. Y entonces me fui a vivir a Madagascar con esa intencionalidad, de aprender con Pedro, de cómo ir haciendo una comunidad tras otra, y volví a la Argentina y empecé a hacer una primera comunidad en Lima, en Zárate. Uno al principio, Maxi, comienza donde puede, en un club Claro. Y social, en un con lo que lugar le dan. prestado, con lo que le dan. Y luego pudimos adquirir 7 hectáreas y empezamos a planificar. Que esto es como se hacía antes, las realidades, las ciudades, los pequeños pueblos de la Argentina. Santa Fe ya han hecho cientos de estos. Bueno, ¿dónde va la escuela? ¿Dónde va el jardín? ¿Dónde va el hospital? ¿Dónde va el cementerio? ¿Cómo hacemos las viviendas? Y así hemos pensado todo lo que estamos haciendo y gracias a Dios avanza con gran velocidad. Y este último viaje a Madagascar, ¿qué te deja? ¿Te deja algo distinto del anterior? Digo, en Sí, conocimiento, en riqueza, digo, para llevarlo y trasladarlo a lo que es ahí en Lima, en la provincia de Buenos Aires, en esa pequeña ciudad que está formando. sí, sin duda. Cada vez que yo voy allá, primero que bueno, al estar vivo Pedro y tener ya 56 años de combate humanitario, uno puede rápidamente contarle las vicisitudes, los problemas, los desafíos diarios, pero después observar, trabajar, ver cómo esa gente sigue manteniendo el mismo espíritu, pero por supuesto con miles de bodrios, desafíos, problemas, inquietudes, muertes. ¿Qué me pasó esta vez cuando estuve allá? Le pedimos a Pedro
que nos permitiera ir a alguna de las comunidades a las que él no va mucho, porque no puede, porque las distancias allá son muy grandes, porque estas 22 comunidades están distribuidas en 22 kilómetros, pero allá, perdón, en 1000 kilómetros, pero allá hacer 40 kilómetros significa estar 2 horas en el auto, Claro, hacer 800 kilómetros en 2 días. Y cuando fui a esas comunidades veía cómo se mantiene aún la, la misma mística, la misma idea. Los niños siguen estudiando, los adultos siguen trabajando, se respeta lo que es de uno, es decir, que el esfuerzo individual se premia, pero también se fomenta la ayuda mutua. Lo otro que vi también es la capacidad de ejecución de resolver problemas múltiples que al comienzo no se podían imaginar. Entonces lo ves a Pedro firmando un cheque para pagarle a un proveedor o tener que resolver porque alguien trajo un fallecido literalmente en el baúl de su auto, habiendo pasado 400 kilómetros con esa angustia y diciéndole, hay lugar en los cementerios de ustedes. O si no, teniendo que trabajar con conflictos internos que existen en la comunidad para que no se desmadre. Es decir, lo que vi en este último tiempo y traté de preguntar mucho, de inquietarme mucho, es cómo hace un hombre para después de 50 años escuchar todos los días estas 10 afirmaciones. Tengo hambre, tengo sed, claro. no tengo laburo, sufrí tal acción de violencia, no tengo casa, tengo este problema de salud, hay tal conflicto con mi hijo, no sé cómo resolver este trauma que me sacude el alma. ¿Cómo hago, Pedro, para formarme? ¿Cómo hago para integrar tu comunidad? Escuchando de miles de individuos cómo hace para mantener todavía ese fuego interno que alguna vez le llevó ahí. Y lo que comprobé es que, bueno, hay mucha fe en el ser humano, pero también hay mucha fe en Dios. Vos sabés que muchas de las cosas que vos decís, Gastón, pasan hoy en la sociedad y en Argentina, que esos valores que hoy por ahí se intentan y no quedan todos frustrados de reivindicar esos valores, de tratar de buscar que los hijos vayan a las escuelas, que los padres trabajen, de que los hijos vean a los padres trabajando y que tengan el ejemplo del trabajo y no que vean a los padres sentados en su casa todo el día, o cobrando un plan o alguna changa nomás. Y se ha perdido eso en Argentina, ¿no? Y hay que recuperar todo eso, de generar esos eslabones nuevamente tan elementales y esenciales y que por ahí muchas veces en esa sencillez de las cosas es lo más difícil de general, porque en Argentina hace más de 30 40 años que no se puede lograr, porque así estamos como sociedad hoy, lamentablemente, donde el chico vaya a estudiar, pero vaya a estudiar conscientemente de que esa es la única salida y no porque tiene que estar obligado, y que los grandes vayan a trabajar porque sientan la dignidad de trabajar o conseguir un trabajo o hacer la changa que pueden hacer, pero haciéndolo con la frente en alto y esa dignidad de decir, bueno, hay que conseguir un trabajo por algo, ¿no? Es que se ha fomentado perversamente, ya a esta altura uno no puede decirlo de otro modo, el asistencialismo per se. Para una situación de emergencia, para un desnutrido, para un enfermo terminal, para alguien que tiene un momento límite en la vida y necesita un empujón, pero claro, el estómago no puede esperar, por humanidad hay que ayudar al otro. Ahora, cuando algo se hace perpetuo, como nos pasa muchas veces a nosotros en Acamazú, Argentina, y le preguntamos a alguien, ¿hace cuánto recibís ayuda del Estado? Desde el año 93, Gastón. Claro. ¿Terminaste el primario? ¿Terminaste el secundario? No. ¿Tuviste alguna vez un trabajo formal? No. ¿Hace cuánto vivís en este rancho en donde no porque te lo esté tirando abajo, sino porque vos mismo nos decís, estoy harto que me llueva, estoy harto que escuchar tiros a la noche? Hace 30 años, Gastón, vivo acá en el mismo barrio y esto cada vez está peor. Bueno, entonces te estafaron, te mintieron, te hicieron creer que vos nunca ibas a poder salir y que solamente tenías que vivir de la dádiva y de la dependencia. Entonces ahí es cuando esto que vos planteás, que son cosas como muy básicas, hay que estudiar porque uno va a tener posibilidades si lo hace, hay que trabajar porque solamente aquello te da dignidad, pero eso se ha borrado de la idea cultural intrínseca en la Argentina que si yo hago algo me lleva hasta tal punto. Acá hay una idea de perpetuar la miseria. Y bueno, ahí yo te puedo asegurar que cuando vos le mostrás a la gente que hay un camino alternativo, cuando transpirás con ellos,
Porque una cosa es decir andar a laburar y andar a estudiar, y otra cosa es transpirar con ellos día a día. Y entonces eso te lleva a que también haya un respeto porque el sacrificio es compartido. La gente abraza estos ideales. ¿Quién no quiere llegar a su casa y decir, qué hermosa casa me construí? Claro. Nadie me la regaló. ¿Quién no celebra cuando se gradúa de la secundaria y dice, wow, al final yo podía estudiar, voy a ver en qué me puedo formar para conseguir laburo? Y tantas cosas que nosotros vemos. Pero bueno, en esto la clave es desafiar el patrón establecido, hablar de derechos, claro, pero también hablar de obligaciones. Y, y hoy para la gente de Santa Fe, ¿en qué estado de realidad y de situación se encuentra Comasoba, ahí en Lima, en Buenos Aires? Bueno, nosotros nos encontramos en esta situación. Cuando arrancamos en el 2019, como te decía al principio, iniciamos donde podíamos. En diciembre del 2020 logramos comprar finalmente 7 hectáreas y a partir de ahí vertiginosamente crecimos. ¿Por qué? Porque generamos infraestructura básica, lo que es desde la parte pluvial, cloacal, la electricidad, para una comunidad que va a tener 69 viviendas, un hospital, un cementerio, colegios, terciarios, lugares de trabajo, etcétera. ¿Qué hicimos hasta ahora, además de esa infraestructura básica? 14 viviendas y estamos haciendo en este momento 4 más. 12 módulos de acogida. ¿Por qué? Porque una casa está muy bien, pero hermano, si yo no sé dónde voy a sobrevivir hoy a la noche, si yo no sé cómo voy a sortear los golpes que padezco a la noche, y difícilmente mañana voy a poder ir a Camasoga. Así que lugares de acogida que nosotros hacíamos, de eco-container, módulos, etcétera. 2 invernaderos hidropónicos y ya más de 60 huertas en tierra para poder generar también una propia comida para la comunidad, una cocina industrial, una cabaña, una escuela de adultos, jardines y espacios de educación inicial para las distintas etapas. Estamos construyendo en este momento con mucho orgullo nuestro colegio, porque bueno, estos de los espacios de educación eran a contratiempo de cuando Claro. ellos iban a la escuela estatal, volvían para justamente seguir teniendo jornada extendida. Bueno, estamos haciendo nuestro colegio, que ya empieza a tomar forma, los edificios, nuestro hospital, que ya tenemos, lo estamos haciendo de forma modular como en la época de la pandemia, y bueno, ya hay 13 módulos sanitarios con disciplinas muy necesarias, cardiología, odontología, oftalmología, ginecología, laboratorios, maternidad, etcétera. Y bueno, y también nos encuentra en un momento en donde en los galpones de oficio vos vas ahora a Camayoa y ¿qué te encontrás? Gente que labura, Maxi, gente que sabe. Nos está pasando en este momento una empresa constructora de Zárate está llevándose, en el buen sentido de la palabra, personal calificado desde Acamasoa, porque han aprendido a construir en seco. Nuestro método de construcción es un método que, si bien tiene etapas de construcción tradicional, hemos priorizado la construcción en seco, trabajar con acero, con placas de yeso, con OCB, con EPS. ¿Por qué? Porque hay que elevar el hándicap para esta gente, que albañiles hay un montón, pero albañiles que sepan construir en seco por estos Claro. lugares no hay tanto. Gente que sepa de huerta en tierra hay muchos, gente que sepa construir con huertas hidropónicas, es decir, sin tierra, ya no hay tantos. Entonces, bueno, somos una organización humanitaria que va tomando forma, como te decía, se ha hecho todo eso que te he mencionado, y tenemos la grata alegría que vienen 6.000 voluntarios por año a darnos una mano, de colegios, de universidades, de empresas, y gente de buena fe que dice, che, ¿cuándo puedo ir, Gastón? De martes a sábado de 9 a 17 horas cuando vos quieras. En el momento que vos los desees, cae. Vení a dar una mano, trae a tu familia, a tu hijo, a vos mismo, ponete a prueba y decís, no puedo dar una hora por nosotros. Y por ejemplo, en base a esto, ¿cuáles son las perspectivas? Digo, para este año o para el año que viene, Y digo, ¿es terminar la escuela, es esa parte o cuál es tu visión de futuro? De acá la digo, mira, mi perspectiva, objetivo es este, a sí. mediano plazo. A ver, este año, como mínimo, hay que entregar 4 viviendas más. Son viviendas de 78 metros cuadrados, que tienen 3 dormitorios, que tienen un living integrado con la cocina. O sea, tratamos de hacer algo que sea definitivo. Una Claro. vivienda digna es una vivienda en la que cualquier ser humano estaría dispuesto a irse a vivir, más allá de lo que tiene en el bolsillo.
Después, claro, terminar 2 edificios de los 4 que tendrá el colegio, no terminarlos este año, pero llevarlo por lo menos a un 60-70% de obra. Pensá que nosotros vivimos solamente de donantes privados y de nuestro esfuerzo individual. Esta es una organización que no tiene un peso del Estado, ni tampoco lo quiere. Yo creo que el Estado tiene demasiados gastos. Si nosotros podemos ser una ayuda vamos a ser para la sociedad. Después, bueno, hay que equipar los módulos sanitarios que te decía, porque estos módulos son magníficos, ya tienen, están terminados en lo que implica cada módulo, en la parte eléctrica, en la parte del piso, del zócalo, de todas estas cuestiones médicas que se exigen, pero hay que equipar módulos de cardiología, de ginecología, de oftalmología, odontología. Y bueno, ojalá podamos equipar por lo menos 6 de esos 13. Y si pudiera yo pedir un deseo más para este año, es algunos containers más de acogida. Porque ¿qué pasa, Maxi? Hay mucha gente, esto que vos mencionabas, que no vio otra posibilidad de progreso y cree que solamente debe depender de la ayuda del Estado, que la entiendo durante un tiempo, como te decía, no perpetuo. Y me llaman y me escriben. Dicen, estoy en Misiones, loco, y acá no hay nada. Estoy en Salta y cómo carajo hago para ir a algo así porque mi realidad acá es difícil. O estoy en Santa Fe. El año pasado tuvimos varias familias de Paraná que vinieron. Y bueno, estos módulos de acogida te permiten venir. Ya está. Tenés una cama, tenés un lugar donde no te llueve, tenés electricidad. Y sí, son pequeños habitáculos, pero antes de estar en la calle, Claro. antes de estar en un barrio inseguro, es el primer paso de reinserción social. Creo que si hacemos todo eso este año, hemos arrancado a toda marcha, ya sería mucho. Porque bueno, muchas empresas, muchos individuos de la sociedad civil se están sumando más allá de la realidad argentina. Está bueno lo que decís, y recién tomo esta última palabra decir de la palabra empresas, de que de ese compromiso del sector privado, de que siga colaborando, de que siga apostando, de que tal vez hasta ese sector privado diga, bueno, a ver, Gastón, te doy tal material y después tal vez vos podés darme hasta mano de obra calificada para una especie, digo, de colaboración mutua, porque esto es eso, ¿no? Es buscar ayuda que me sirva a mí, que me sirva a vos también, entre el sector público y en este caso ustedes como Zona Camasoa, para trabajar de forma conjunta. Es que así siempre lo hemos pensado. O sea, ¿qué tratamos de pregonar nosotros? Gente, la realidad es contundente. Argentina, desde mi forma de ver las cosas, tiene como mínimo 50% de pobreza, Sí, porque estoy hablando de la pobreza medida multidimensionalmente, no una canasta que si bien entiendo que esa es la medida con la que los argentinos o por lo menos los gobiernos han decidido medir la pobreza, por tener 100 pesos más en el bolsillo, 100 pesos menos, no deja de ser pobre. Si seguís yendo, tus hijos siguen yendo a una escuela pésima, si seguís viviendo en una situación de precariedad absoluta, si no tenés un trabajo bien pago, si en posibilidad de pensar a futuro, la pobreza sigue estando presente dentro tuyo. Entonces, gente, hay 50% de pobreza, hay 70% de pobreza infantil, hay más de 6.000 villas miserias. Somos un país que lamentablemente nos encontramos con una realidad que es difícil de creer, de que hay gente con laburo en blanco que está debajo del umbral de la pobreza. Entonces, ¿qué hacemos con ese drama? ¿Miramos hacia el costado? Yo creo, Maxi, que la primera vez que hablé con vos, Argentina tenía 28-32% de pobreza. sí. Entonces, mirar para el costado es una opción equivocada porque las consecuencias indirectas ya afectaban en ese entonces. Hoy ya afectan las directas. Lo que todos sufrimos, lo que todos padecemos, no hace falta que yo lo diga. Entonces, lo que yo convoco siempre a las empresas es gente, usted quiere a alguien formado, usted quiere que su hijo se sienta seguro cuando sale de su barrio, usted quiere vivir en un lugar más armónico. Bueno, la pobreza hay que enfrentarla y enfrentarla con lo que funciona. Entonces, si viene alguien y te dice, yo voy a seguir repartiendo dinero para vencer la pobreza, flaco, eso es como querer resolver la ignorancia fotocopiando títulos secundarios y Exactamente. entregándolo al que te encontrás en la esquina. Demostrarme que hay otro camino, que hay algo alternativo. ¿Sabes cuántos Akamazoa se podrían hacer? Si en el fondo, ¿qué hacemos nosotros? Reunimos a un
Montón de gente en donde la que decimos, acá se estudia. Cualquier adulto obligatoriamente debe terminar los estudios primarios y secundarios. Acá se trabaja. Vamos a ir haciendo entre todos las casas y después individualmente cada uno lo obtendrá por el esfuerzo, por el mérito, por el estudio de sus hijos, por el estudio de ellos, por el trabajo, pero todos lo irán obteniendo a medida que pase. Acá hay controles de salud que se tienen que hacer y nosotros traeremos los profesionales. Acá hay tantos días por cumplir para poder llevar esto adelante. Acá se desayuna, almuerza, merienda y se da un complemento de alimentos para tener para la noche. Todo eso de ir armando pequeñas comunidades es volver al origen. Son los 6,5 millones de inmigrantes que vinieron a la Argentina a principios del siglo XX. ¿Y vos te creés que la gente venía con recursos? Algunos. Si el 92% de esa inmigración no hablaba español. Si esa gente venía acá y decía, ¿dónde nos instalamos? ¿Vos te creés que, por nombrar un lugar que conocés seguramente, Esperanza, lo hizo el secretario de Urbanización J, lo hizo la gente Claro. uniéndose, diciendo el problema del otro es mi problema? Y así vivían. Y hay rastro de eso. Caminá nomás por Santa Fe y verás el Club Español, la Sociedad Sirio-Libanés, la Sociedad de Fomento Italiana. ¿Por qué? Porque esa gente tenía sentido de comunidad. Y a eso yo aliento también a la gente. No se encierren. Entiendo que uno se quiera encerrar a veces por los miedos, por lo que fuera. Pero, hermano, yo te nombro, y perdón que me haya extendido en la respuesta, No, por favor. yo te nombro a vos a Anita de la Escuela Inmaculada, que está a Susana, que está hace 30 años, 40 años ahí. Y yo sé que vos la conocés, porque esa gente que siempre estuvo ahí en el bar, otros no, no pudimos hacer nada distinto para que Susana viva bien. Claro. ¿Tendrá responsabilidad Susana? Claro que sí, pero no le ofrecimos algo distinto más allá de hacer esto. Sí, y que muchas veces pasa por el egoísmo propio también, Sí, el individualismo. sí, esa idea de que, bueno, yo estoy bien que los demás se jodan. Claro. Después te terminás jodiendo vos por esa Seguro, idea. porque a ese que vos tal vez dejaste de lado, hilaste, es el que le termina robando a tu hijo, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Y puede pasar eso, En ese círculo porque, vicioso. mirá, ayer terminó un libro que se llama El niño resentido, de César González. Te lo digo y se me pone la piel de gallina. Ese muchacho es como vos ahora, se ha convertido en productor, bueno, pero tuvo una vida también tremenda. Y hablaba de esas dosis de resentimiento, no justificando su accionar. Tuvo una vida complicada, ¿eh? Y terminó en la cárcel por mucho de lo malo que hacía, pero de las dosis de resentimiento que iban generándose. Entonces, si un niño, insisto con esto, va a una escuela donde le mienten y le dicen, pasaste, pasaste, no, no hay problema, no hay problema. Si un adulto permanentemente sufre un frío que le quema los huesos, si alguien quiere trabajar y nunca lo consigue, y vamos a obtener una sociedad como la que tenemos. Parece el Far West por momento Argentina. Y lo hemos hablado en una oportunidad, si uno no forma el capital humano, si uno no forma el recurso humano, no hay medida económica que te salve. Si no tenés gente que se pueda adaptar a este mundo como es, no vamos a lograr con ninguna medida económica sortear. Por eso todos a estudiar, todos a trabajar, todos a formarse, todos a construir lo que podamos para que vivamos mejor. Gastón, gracias por estos minutos. Digo, felicitaciones por el trabajo que hacen. Y más que nada, la idea de esta charla es mantener la presencia, digo, de lo que haces vos, lo que hacen muchísima gente desde el anonimato, y que aquellos que quieran que se sumen y aquellos que no, que por lo menos conozcan y transmitan este mensaje, ¿no? Che, vi esta nota, Kamasúa, buscalo, porque yo creo que esta forma de por lo menos tirar esa semilla, alguna prende y sirve para mostrar, para generar algo, y para que mucha gente se sienta identificado con este proyecto que ideaste vos, con mucha gente atrás, y que sea algo que siga avanzando. Como a ver, como avanza Camasoa ahí en la provincia de Buenos Aires, en Lima, se siga produciendo, como decías vos, en distintos lugares del país, y generar esa conciencia de aquellos que menos tienen, de que pueden tener mucho más de lo que no tienen, ¿no?
Sí, sí, es así. Mira, yo te agradezco enormemente porque siempre has tenido la generosidad de preguntar, che, ¿en qué andás? Y últimamente que no nos podíamos encontrar, no había semana en donde no había un mensaje tuyo. Y eso es genuino, eso es, loco, me interesa poder visualizar, darle voz a mucha gente que no la tiene. E insisto con esto último, si vas a ayudar a alguien, no le preguntes ni la ideología, ni el credo religioso, ni la nacionalidad. Si el tipo, la chica, el niño, quien fuera, tiene 5 litros de sangre, 206 huesos como vos, es humano. Con eso, dale una mano, lo que sientas en el corazón. Y vas a ver la paz que vas a encontrar. A veces te van a decepcionar. En todos los sectores sociales la gente nos decepciona. Pero que eso no te cierre para no tratar de dejar un país, una provincia, una localidad, un metro cuadrado cercano mejor que como lo encontraste vos. Bueno, Gat- Maxi, nos vamos, Gastón, nos vemos muchas pronto. gracias. Muchas gracias Gracias por por estos todo. minutos, ¿eh? Por favor, con Gastón Migo, Gasparotti hablando de lo que es Acamasoa en la provincia de Buenos Aires, en Lima, para que sea un ejemplo para lo que sea toda la sociedad, lo recomiendo.